Bienvenidos a Sin Conservantes, el programa de Ciencia y Ambiente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Hoy viajamos a Puerto Madryn para conocer a la ballena franca austral, la postal característica de la península Valdés. Pero además, investigamos y descubrimos los grandes desafíos ambientales de la ciudad. A propósito de esto, salimos a la calle a preguntar: ¿sabe usted verdaderamente lo que es la ecología? Es lo que cuida el ambiente, no sé. La ecología es el mantenimiento del sistema que tiene que ver con el clima y con la supervivencia del hombre. ¿Qué es la ecología? Trata lo que es el tiempo. Yo lo tomo como cuidar el medio ambiente. La verdad que no sé. Todo lo natural, refiere a algo natural. No me acuerdo. Es el medio ambiente, es la naturaleza, todo lo que nos rodea. ¿Qué es la ecología? Y la ecología es el cuidado del medio ambiente nuestro, ¿no? Trata de que cuidemos el medio ambiente de cada residuo, ser reciclable. Y la ecología es el medio ambiente. ¿Qué es la ecología? Y todo lo que nos rodea, lo ecológico. ¿El cuidado del medio ambiente? Sí. Bueno, la ecología, es el cuidado del medio ambiente. Para tener una respuesta a nuestra pregunta, consultamos al doctor Oscar Iribarne, de la Cátedra de Ecología General de nuestra facultad, y esto fue lo que nos dijo. La ecología es la ciencia que tiene como objeto entender cuáles son los procesos que determinan la distribución y abundancia de las especies. Como tal, digamos, es una ciencia, o sea, que usa todas las herramientas teóricas y prácticas de la ciencia, o sea, esencialmente empieza preguntándose cuáles serían esos procesos, dando opciones, lo que llamamos hipótesis, y después a través de la metodología científica poniendo a prueba cuál es la hipótesis más factible. O sea que ese es el objetivo central. Y después, digamos, dentro de los objetivos que tiene, digamos, entender cuáles son los factores que determinan distribución y abundancia de las especies es, digamos, de importancia muy grande, porque va desde entender qué es lo que regula la biodiversidad, digamos, de qué depende la biodiversidad, y como tal, digamos, si entendemos de qué depende la diversidad, también podemos con eso generar herramientas para tratar de conservar la biodiversidad o por lo menos mantener la biodiversidad en ambientes, en situaciones que tenemos ahora de cambio climático, en situaciones, digamos, de explotación, de efectos antrópicos. O sea que es una herramienta muy importante como para manejo ecosistémico. Pero también, digamos, es una herramienta muy importante para entender cosas mucho más cercanas a nosotros, que es la explotación sustentable, digamos, de qué depende, cuánto podemos explotar de, por ejemplo, merluza, o cuánto podemos cazar de alguna especie que se le esté explotando. Depende en gran medida de entender esto, digamos, entender cuáles son los procesos que determinan su distribución y abundancia, a eso sumado, digamos, los efectos antrópicos de explotación. O sea que en términos generales, la ecología es una ciencia muy amplia que va desde, digamos, en el afán de entender cuáles son estos procesos, entra en juego desde procesos muy, digamos, de pequeña escala, desde la fisiología, hasta cuestiones de muy macro escala, como podrían ser la paleontología, digamos, ¿no? Entender cosas muy proximales, de qué depende que un organismo esté o no esté en un lugar, o que le vaya mejor o peor reproductivamente a nivel fisiológico, agua, temperatura y demás, hasta escalas, digamos, mucho más amplias de qué depende históricamente de que las especies estén en un lugar o en otro, digamos. Todo esto abarca la ecología. Por lo tanto, digamos, es una ciencia esencialmente multidisciplinaria e interdisciplinaria. No solamente son múltiples disciplinas que están acá trabajando, sino que a su vez todas esas tienen que estar interactuando, o sea, interdisciplinariamente, para poder entender estos procesos. Muchas veces escuchamos esto de cuidar la ecología. En realidad, desde el punto de vista científico, la ecología es una ciencia, podremos cuidar a los ecólogos en todo caso, pero no necesariamente la ecología. Lo que hacen los científicos, como en todos los casos, dan cuáles son digamos, de alguna manera proveen las mejores opciones, o las opciones que podrían, digamos, ser más factibles o más importantes para mantener la biodiversidad, para la explotación sustentable, para lo que sea. La decisión finalmente es política, ¿no? No es una decisión que los científicos tomen. Pero lo que hacemos en este marco es dar cuáles son las mejores opciones o el abanico de opciones posibles frente a estas problemáticas. Pero la ecología en sí, digamos, es una ciencia, ¿no? No es algo que debemos cuidar en sí.
Cuando uno habla de la ciudad de Puerto Madryn, inmediatamente piensa en la gran diversidad de fauna marina que habita en estos golfos de la península de Valdés. Pero claro, Puerto Madryn, como toda ciudad costera, presenta una problemática ambiental compleja que estaría impactando en su principal emblema, la ballena franca austral. Las aguas del Golfo Nuevo que bañan las costas de Madryn albergan importantes ecosistemas y son ambientes considerados como santuarios de la fauna marina. Sin embargo, como hemos visto, ecología y medio ambiente no es lo mismo, y el desarrollo humano condiciona estos ecosistemas naturales. Pero vamos por el principio. El 28 de julio de 1865, 153 colonos galeses desembarcaron en este inhóspito lugar. Habían llegado desde el puerto de Liverpool a bordo del velero Mimosa, anclaron en ese fondeadero natural y lo llamaron Puerto Madryn, en honor al barón de Madryn, de Gales. Los recién llegados se enfrentaron a la falta de una fuente de agua dulce permanente, se refugiaron en estas cuevas y con el tiempo dieron origen a la actual ciudad. La historia de Madryn tiene un clic en 1972. A partir de la adjudicación de la planta de aluminio en Puerto Madryn, que implicaba también la construcción del puerto de aguas profundas y de la línea de alta tensión entre la cordillera Futaleufú y Puerto Madryn para abastecer de energía, que es la materia prima básica del aluminio, Madryn tiene un crecimiento explosivo, pasando de los 5.000 habitantes que tenía en 1972, digamos, y hoy estamos en el orden de los 90 y pico, 100.000 habitantes. Había tenido antes un crecimiento determinado porque en Madryn era parte del polo textil sintético Madryn-Trelew, que en su momento fue el principal polo textil sintético de la Argentina. Pocos saben hoy que las principales medias de mujer de la Argentina se hacían en Madryn, medias Cancán, Evelina, Cortilene, una serie de productos textiles de primerísima calidad y conocimiento en el mercado nacional se hacían en Madryn y Trelew, que en conjunto juntaban el orden de los 5 o 8.000 empleados textiles. Bueno, esta es la realidad de cómo cambió Madryn a partir de Aluar, ¿no es cierto?, que vino a reemplazar la caída que se iba produciendo en lo textil y que produjo ese cambio fundamental en el diseño de Madryn. Cuando una ciudad costera crece sin una adecuada planificación ambiental, las consecuencias en los ecosistemas marinos pueden ser insospechadas. Y muchas veces su impacto sobre los ambientes naturales solo son observados y pueden ser estudiados tiempo después de la causa del mismo. Mi línea de investigación se centra en una especie de macroalga parda exótica y actualmente invasora, la especie Sundaria pinnatifida, originaria de Japón, Corea, parte de China, parte de Rusia, ingresada a Argentina probablemente por barcos en el año 1992, detectada por primera vez en el muelle Almirante Storni de Puerto Madryn, y desde ahí se ha ido dispersando por la costa argentina, se ha naturalizado bien, ha generado un estado de invasión, generando grandes praderas y densas praderas en las zonas costeras entre 1 y 15, 20 metros de profundidad, y actualmente se distribuye entre Puerto Deseado al sur y Mar del Plata al norte, ocupando tal vez cercano a la mitad de la costa de la Argentina. Esta especie ha generado una problemática ecológica
Es una especie grande, es una especie que llega a medir unos 2 metros, más grande que la gran mayoría de las especies nativas. Hay una cierta cantidad de estudios en ese sentido que demuestran que sí hay un impacto de competencia, reduciendo las poblaciones de macroalgas nativas, reduciendo la población de peces en los arrecifes, particularmente en los arrecifes costeros poco profundos, genera praderas con densidades que pueden superar los 10 kilos por metro cuadrado, extremadamente densas en términos de biomasa, superan ampliamente en biomasa al ensamble nativo de macroalgas en su conjunto, o sea, en la mayoría de las zonas costeras de fondos duros donde las macroalgas crecen, de la región de Patagonia Norte, en la época de undaria hay más undaria que todas las macroalgas nativas juntas. Estacionalmente, una fracción de esta biomasa recae sobre las costas, particularmente las costas madrinenses, que fue donde ingresó el alga y que es donde genera praderas muy densas. El alga se desprende en épocas de entre fin de la primavera y principio del verano, y el mar las tira sobre la costa en lo que acá conocemos como arribazones. Esas arribazones son muy grandes, generan una gran deposición de biomasa en la playa, que aquí es de uso turístico, con lo cual tiene implicancias socioeconómicas importantes. También le genera un gasto grande al municipio para retirar esa biomasa y dejar las playas utilizables, y además genera un impacto ecológico sobre la playa con el traslado de las máquinas y la remoción de arena junto con lo que es la remoción de las macroalgas. Se cree que ha llegado asentada, pegada sobre el casco de un barco proveniente de Japón, Corea o algunas de sus regiones nativas, o de otras regiones donde la especie ya fue introducida. En la situación actual en la costa argentina, la especie ocupa más de 1000 kilómetros de costa, formando praderas extremadamente densas, con lo cual la erradicación es definitivamente imposible. Sin duda, el manejo ambiental de los muelles portuarios de Madryn es uno de los puntos fundamentales para el adecuado desarrollo ambiental de la ciudad, ya que los mismos pueden ser puerta de entrada no solo de organismos invasores como vimos, sino también de distintas clases de residuos. Bueno, acá en la administración portuaria de Puerto Madryn, en los 2 muelles que tenemos, el Comandante Piedrabuena y el Storni, se gestionan los residuos a través de empresas habilitadas para tal fin. Todos aquellos residuos que llegan de los buques no son segregados a bordo según las indicaciones del Marpol, de la Prefectura Naval Argentina. Si bien este es un puerto pesquero, mayoritariamente se trabaja con buques congeladores, hay descargas, pero el poco residuo que se genera se separa y se traslada también a los lugares habilitados por el municipio para tal fin. En cuanto a los residuos de líquidos de sentinas, aceites, combustibles y demás material contaminado con ellos, todos son gestionados por operadores registrados de residuos peligrosos. Al pie del barco, al pie de muelle, se colocan los contenedores para la recepción de residuos. El residuo es descargado por la gente de la estiba, se disponen los contenedores y la empresa contratada los retira y los lleva a la planta de selectividad de residuos sólidos asimilables urbanos. Pero ¿cómo se gestionan los residuos, tanto sólidos y líquidos, producidos por esta ciudad a través de las autoridades responsables del medio ambiente del municipio? Tuvimos un crecimiento exponencial muy grande de la ciudad hace mucho tiempo, y bueno, el trabajo es muy arduo porque obviamente esto conlleva un manejo especial de los residuos, tanto industriales como domiciliarios, hablando desde los líquidos hasta los sólidos. En la ciudad existe una planta de tratamiento de efluentes cloacales donde van el 90% de los efluentes cloacales de la ciudad, el 10% restante va a unas lagunas aireadas en el casco céntrico. Toda esa agua es reutilizada, no hay vuelcos al mar y hay un ciclo hidrológico nulo donde toda el agua es reutilizada tanto para el riego de espacios públicos como para sectores productivos. La expansión de una ciudad se realiza a expensas del asentamiento en la misma de actividades productivas e industriales. Como vimos en el desarrollo de Madrid, la industria productora del aluminio jugó un papel determinante en el desarrollo de la ciudad.
Pero ¿cómo afecta o afectó al medio ambiente esta actividad y cuáles son los recaudos que se tomaron al respecto? Trabajo en el grupo de gestión ambiental de Aluar. Es un grupo conformado por 10 personas. Atendemos a distintos aspectos ambientales de la planta. Aluar comienza a producir aluminio en el año 1974. Hacia el año 1986 las cubas comienzan a ser cubiertas, se optimizan los procesos y se instalan las primeras plantas de tratamiento de humo, que son emitidos por las cubas en donde se fabrica el aluminio, son aspirados, son filtrados y se retienen los contaminantes para luego ser liberados al ambiente. Aluar tiene una red de monitoreo de calidad de aire con 13 estaciones de monitoreo. De esas 13 estaciones, 5 son puntos de muestreos de material particulado y en todos los puntos se determinan las concentraciones de fluoruro gaseoso, que es el indicador de desempeño ambiental de la industria del aluminio, de cualquier industria de aluminio. La ubicación de esos puntos de muestreo está relacionada con una modelación que se hizo en su momento en el estudio de impacto ambiental, donde se trazaron isolíneas de concentración, pudiéndose observar cuáles son los lugares donde hay mayores concentraciones, obviamente vinculado con el sentido del viento. Al menos hay 2 puntos de muestreo en cada punto cardinal y en general se buscaron sitios que sean seguros para evitar el vandalismo. Todos estos muestreos arriban a este laboratorio que está atrás mío. Nos permite dar confianza y calidad a la hora de emitir un reporte, tanto interno como externo. Dentro del proceso de fabricación de aluminio y enfocándonos en los temas ambientales, uno de los aspectos significativos, que básicamente son 3, uno de ellos es la generación de residuos sólidos. Hay requisitos legales asociados que son ineludibles y los tenemos que cumplir y básicamente tienen que ver con la generación de residuos peligrosos. La mayoría de los residuos peligrosos que generamos en planta se disponen acá, en la planta de Aluar, en un relleno de seguridad. Hay residuos especiales que no estamos habilitados a disponer, entonces los entregamos a un tercero habilitado para que los pueda tratar. Ciertamente, para esta industria productora de aluminio, el compromiso con el medio ambiente representa hoy un aspecto importante. Sin embargo, en su larga trayectoria, parece que solo a partir de los últimos años se ha puesto énfasis en los problemas ambientales derivados de la producción. Y otro tanto parece haber sucedido con la gestión de la fracción orgánica de las industrias pesqueras. Dentro de los residuos pesqueros se está trabajando en nuevos métodos de tratamiento, como puede ser un land farming dentro de la ciudad, en las zonas alejadas, y estamos trabajando con las pesqueras para que estabilicen sus efluentes líquidos y los tengan en un parámetro adecuado para el vuelco hacia cualquier cuerpo receptor de agua. Sin embargo, estas últimas medidas parecen haber llegado tarde y la inadecuada gestión de la fracción orgánica proveniente de la industria pesquera ha provocado un conflicto entre gaviotas y ballenas. Durante los últimos años, digamos la última década posiblemente, han aumentado alarmantemente la frecuencia y la intensidad de los ataques que se registran de gaviotas a ballenas. Estos ataques no son ataques ni para defender un territorio, ni es un ataque agresivo, pero las gaviotas han entendido que las ballenas son una pieza de alimento, por lo tanto, más que un comportamiento de ataque, podemos definirlo como un comportamiento parásito. Es decir, las gaviotas parasitan a las ballenas, de modo que maniobrando en el aire logran picar y extraer pedazos de piel e incluso de grasa, especialmente de las espaldas, de los lomos de las ballenas, cada vez que emergen a respirar. Este comportamiento tiene un origen posiblemente en la década hacia fines de los 70, fue manifestado por primera vez. Sin embargo, ya
a partir de finales de los 90 podemos decir que se ha propagado extraordinariamente este comportamiento, tal es así que al día de la fecha podemos decir que no existe prácticamente ningún cachorro de ballena nacido en esta área, en el área de Península Valdés, que no tenga heridas producidas por gaviotas. Estas heridas tienen diferentes tamaños, diferentes complejidad, diferentes, están causadas básicamente por el pico, pero luego estas heridas pueden infectarse, pueden ser ventana de ingreso incluso de otros de enfermedades, de patógenos, ¿no? Realmente se termina de propagar el comportamiento a la magnitud que tiene hoy en día a partir de la década del 90, justamente con el gran auge que ha tenido la industria pesquera en la zona. La relación entre las gaviotas y la industria pesquera está mediada por la disponibilidad de alimentos justamente de los descartes pesqueros que han hecho las plantas pesqueras que estaban instaladas en Puerto Madryn. Para ese entonces, habló de los fines de los 90, grandes cantidades de pescado, de desechos de pescado, ¿no? Pero que es pescado fresco en definitiva, se acumulaban en basurales a cielo abierto. Esto lo que hizo fue aumentar la supervivencia de las gaviotas que se alimentaban de estas fuentes disponibles de alimentos sin la necesidad de tener que ir a pescar o ir a buscarse la vida en el mundo natural. La dimensión del comportamiento de alimentación de gaviotas sobre ballenas cobra un especial interés, al menos para la ciencia, de poder entender cómo sanearlo, cómo mitigarlo y sobre todo entender cuáles son las consecuencias que tienen este comportamiento cada vez más expandido en las poblaciones de ballenas. Si bien vemos que existen esfuerzos en los últimos tiempos con respecto a la adecuada gestión de los residuos sólidos urbanos, el problema no parecería estar totalmente solucionado y está afectando directamente al monumento natural de la Patagonia, la ballena franca austral. El desafío ambiental que contiene Madryn, que exista una aplicación correcta de las normas ambientales que exigen el funcionamiento de la industria, por ejemplo. Empresas que tienen el bypass y siguen tirando los desechos de las pesqueras al Golfo. El manejo serio, digamos, de los residuos, no tirarlos en cualquier lado y hacer una gestión razonable. Hay que exigir el cumplimiento de las normas y eso nos daría el resultado que estamos buscando y que queremos. Llegamos al final de Sin Conservantes. Nos vemos en el próximo programa con más ciencia y ambiente. Gracias.